gente que lo verá en diferido. Vale, estamos en vivo. Voy a hacer ahora mismo un tweet que ya tenía listo, anunciándolo. Y lo voy a enviar. He hecho un tweet, te he citado por si lo quieres en retweet y así. Por supuesto. Lo ve más gente. A ver. Suelen tardar un par de minutos la gente en ir llegando. Aparte, no sé qué pasa, que las visualizaciones como que se actualizan cada X minutos. Bueno, algún día tendré que informarme bien de cómo funciona esto. Sin problema, todo tu ritmo. Estamos... Vale, perfecto. Ya tenemos casi una decena de personas. Así que... Espera, el móvil en silencio, que si no esto... Luego... Se nota que me lo he avisado, eso repetir. Bueno, como ya somos unos cuantos, podemos ir empezando. Muchas gracias a todos los que estáis aquí conectados. Mira, ya tenemos 2 comentarios en el chat. Tiene Vali, que fue quien me dio la idea de hacer este directo contigo, o sea que un saludo especial a ti. Y evidentemente por aquí está Pablo, que nunca falla, ni condicional. Hola, Pablo. Bueno, estamos aquí para hablar de los derechos de las personas LGTBI en Polonia y Hungría. Tenemos aquí a Curro. Curro es doctor en Derecho, con tesis doctoral sobre los derechos humanos de las personas LGTBI refugiadas. Tiene un currículum que la verdad es que impone bastante respeto. Trabajó en el Tribunal Constitucional, ahora es investigador y consultor. Supongo que muchos de los aquí presentes le vimos la semana pasada presentando un informe para el Ministerio de Igualdad, y además es autor del blog Queer Jurídico, donde se habla de los derechos humanos de las personas LGTBI. Esto para mí, si puedo hacer la cuña, también es un turning point para este canal de Twitch, porque yo siempre entrevistaba más a amateurs, o sea, gente que sabía bastante de un tema, pero que se informaba más por ocio, y aquí tengo a una persona que se dedica profesionalmente a investigar de lo que vamos a hablar, lo cual siempre, quieras o no, impone más respeto, así que lo primero es agradecerte que nos acompañes. Gracias a ti. Aquí tenemos comentario de Guisado, que evidentemente no podía faltar. Y bueno, la primero siempre es la pregunta introductoria, que es obligatoria. ¿En qué momento tú decides especializarte en esto, en los derechos humanos de las personas LGTBI? ¿Hay algún turning point o lo tenías muy claro que querías dedicarte a esto? Pues no lo tenía nada claro. De hecho, yo empecé a investigar ya desde el TFG, me dedicaba sobre todo a los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Mi TFG fue sobre Ceuta y Melilla. Luego, con el TFM, empecé a trabajar más en el ámbito europeo, y la tesis incluso empecé como simplemente dedicándome a derechos de los solicitantes de asilo. Pero luego es que fue un momento en que de decir, es que si no me centro en lo que de verdad me gusta, porque ya pues fui politizándome mucho más, ¿no? y implicándome mucho más en el activismo,
fue decir, es que de lo que quiero hablar realmente y lo que quiero investigar es a las personas LGTBI refugiadas, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya se me abrió todo este mundo de los derechos de las personas LGTBI que es mucho más amplio de lo que esperaba, ¿no? Y ese fue un poco el turning point durante la tesis. Mira, mira tú por dónde. Bueno, pues entonces, antes de empezar a hablar concretamente de Polonia y Hungría, me gustaría hacer un poco de contexto, porque creo que todos los que estamos ahí hemos leído un artículo que me parece espectacular, publicado en CTXT, que habla sobre geopolítica queer, que es una cosa que a mí he de admitir que jamás se me habría ocurrido, pero que tiene muchísimo sentido, porque según tú, toda esta deriva homófoba que estamos viendo en varios países del bloque del Este no es solamente una ofensiva contra las personas LGTBI, que también evidentemente, sino que forma parte, digamos que de una batalla cultural mucho más amplia, ¿no? Que se enmarca en un pulso de determinados Estados miembros contra los valores europeos en el que las personas LGTBI, al fin y al cabo, son un instrumento en ese pulso. Sí, esa es un poco la idea del artículo, ¿no? Que el, los derechos de las personas LGTBI están muy vinculados con lo que es la noción de Europa, Europa entendida sobre todo de una perspectiva occidental, de las democracias liberales europeas. Pero bueno, esta idea realmente no es originalmente mía, o al menos esta relación no es originalmente mía, sino que han trabajado mucho sobre ella profesores como Philippe Ayub, David Paternotte. Entonces, a partir de ahí yo sí que he ido centrándome mucho con esa idea de esa vinculación entre, como digo, la protección a las personas LGTBI o la protección de la diversidad sexual y de género con la idea de Europa, es lo que yo he ido trabajando para este tema de ese artículo de cómo, principalmente en Hungría y Polonia, pero no solo, se está explotando esa relación para vender, digamos, para transmitir y representar a las personas LGTBI como una amenaza externa, ¿no? Como una imposición desde Europa, en definitiva. Y esa es un poco la idea central del artículo, sí. De eso de geopolítica queer, que me estaba deseando usar esa frase, la verdad, sí que por eso puse el título así. Vale, vale. Perfecto. Y hay otro término que me ha gustado tanto o más que geopolítica queer, que es el homonacionalismo. ¿Me Bueno, puedes explicar un poco qué quieres decir con eso? ese es un tema que sobre todo estoy trabajando mucho ahora, o intentar entenderlo más a un nivel más teórico, y porque ese es un término que a quien se lo leí por primera vez es a Hasbir Puar, creo que lo inventó ella, una profesora de, ahora mismo no recuerdo qué universidad, en su libro Ensamblajes terroristas, y así una explicación de andar por casa de lo que sería el homonacionalismo podría entenderse como utilizar e instrumentalizar la protección a las personas LGTBI para, de forma excluyente, es decir, para defender una idea de nación en la que se dice se protege a la persona LGTBI, pero frente a una amenaza externa, habitualmente, en el caso europeo, habitualmente las minorías musulmanas, que serían esa amenaza contra las personas LGTBI. En resumen, que para proteger a las personas LGTBI es necesario defender un nacionalismo que excluye a ciertas comunidades europeas que se perciben como peligrosas para las personas LGTBI. Eso un poco, por eso se habla de homonacionalismo. No sé si se ha entendido bien. Sí, también me ha llamado la atención que tú defiendes que esto sucede porque progresivamente los derechos LGTBI se han ido convirtiendo en derechos y valores europeos. Y mencionas como un punto de inflexión bastante importante la estrategia, ¿cuál era, perdón? La estrategia de igualdad LGTBIQ+ de la Comisión en 2020, ¿no? Bueno, eso es más bien una consolidación, ¿no? Pero o lo que explican los profesores Yupi y Paternotte es que esta asociación entre LGTBI y valores europeos se ha ido construyendo a lo largo de las últimas décadas. Esto sí que es algo que sí que he trabajado yo también desde hace unos años, también para mi tesis, que es como el desarrollo de los derechos de las personas LGTBI dentro del marco de los derechos humanos. Este comienza en los 80 con sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que son las primeras que protegen, como digo, en el marco de los derechos humanos a las personas LGTBI, en concreto declarando que la criminalización de la homosexualidad es contraria a los derechos humanos, y a partir de ahí pues se fue construyendo tanto a través del Consejo de Europa como de la Unión Europea, por supuesto, el trabajo de la Unión Europea, y también del activismo
transnacional que en Europa ha sido muy activo. ILGA Europe es una organización que lleva bastantes décadas de trabajo detrás. Pues todo ello ha ido conformando esa asociación entre Europa, sobre todo como digo, a través de las instituciones, pero también del activismo entre los distintos países europeos y ese desarrollo de los derechos de las personas LGTBI, porque también, hay que decirlo, hoy por hoy la región de Europa es de las que un mayor nivel de protección ofrece a las personas LGTBI sin que, por supuesto, esté todo conseguido. Claro, ni que, por supuesto, el resto del mundo no tenga ningún tipo de protección, pero eso es un poco el origen de esa asociación. Entonces, la estrategia sería un poco una culminación de todo ese proceso en el que la Comisión Europea, por primera vez, eleva a ese nivel de prioridad política el defender los derechos de las personas LGTBI en la Unión Europea. Antes sí que ha habido pues, algún plan de acción, ha habido directrices, ha habido resoluciones, pero realmente hasta el punto de ser una estrategia de la Comisión para todo el mandato de Ursula von der Leyen es la primera vez y por eso sí que lo vi como un punto muy importante que se debe tener en cuenta en este proceso. Vale, perfecto. Entonces, el hecho de que los derechos LGTBI se hayan convertido, digamos, en derechos y valores europeos, tiene una parte buena y una parte mala. Primero, entrando en la parte buena, tú defiendes que efectivamente muchos países que están ahí tonteando con la idea de entrar en la Unión Europea están queriendo resaltar como una especie de compromiso en derechos LGTBI como para reforzar sus candidaturas, ¿no? Sí, o sea, no es el único factor que se tiene en cuenta, pero sí que me parece una vía que hay que estudiar y que es interesante, como sobre todo en el caso de los países balcánicos, por ejemplo, se puede ver que se encuentran muchos de ellos inmersos en esos procedimientos de candidatura para adherirse a la Unión Europea o que se han unido relativamente hace poco, como Croacia y Eslovenia, que van aprobando normas, como hace muy poco entró en vigor en Montenegro una ley que permite las parejas de hecho entre personas del mismo género, o en el caso de Kosovo, que incluyó en su constitución la prohibición de la discriminación por motivos de orientación sexual. Son gestos que, en mi opinión, pueden estar también relacionados con esa intención de parecer más europeos, ¿no? De asociarse a esos valores europeos para ser más fácilmente aceptados en el club. Esa es un poco la idea que defiendo en el artículo. O sea, Kosovo reconoce explícitamente en su constitución la prohibición de a discriminación a personas por su orientación sexual. Desde luego ya, solo por aprender esto, el directo ha merecido la pena. Bueno, aquí tenemos un mapa que es el Rainbow Euro Map, donde se ve claramente bueno, voy a dejar que lo presentes tú en realidad, tú eres el Vale. profesional. Mira, el Rainbow Europe es un proyecto, el índice Rainbow Europe es un proyecto que sigue ILGA Europa. ILGA es una federación de entidades LGTBI de todo el mundo, pero que tiene también sus divisiones regionales, digamos, ¿no? O sus organizaciones regionales. Pues a nivel europeo está ILGA Europa y elabora este índice que lo representan con un mapa y con un ranking en el que se puede ver el nivel de protección de los derechos de las personas LGTBI en todos los países europeos. Entonces, tienen una serie de valores y de índices que si según la legislación, el ordenamiento de esos estados los van cumpliendo, pues le van asignando una puntuación, un porcentaje. Y luego pues ordenan esos países según el porcentaje. Entonces aquí en el mapa se ve cuanto más verde, mayor nivel de protección según ese índice, y cuanto más rojo, menor nivel de protección, ¿no? Esa es un poco la idea del mapa. Vale, perfecto. Y aquí vemos cosas que son como bastante curiosa, ¿no? Eslovenia está en un bastante aceptable en 42% y Croacia en un 46% comparado con varios de los países del bloque del este. Y se llama mucha atención el 63% de Montenegro, ¿no? Sí, precisamente, bueno, no me sé exactamente los índices que se han valorado para cada estado, pero en el caso de Montenegro es muy probable que haya pesado esto que comentaba antes de las parejas de hecho, ¿no? Pero además es curioso porque en muchos países de la antigua Yugoslavia, no recuerdo exactamente cuáles, pero creo que eran Bosnia, Serbia, probablemente Montenegro también, su legislación en algunos aspectos, al menos lo que es el negro sobre blanco, el texto, ya la implementación es otro tema,
porque este mapa refleja únicamente el ordenamiento, no refleja ni las actitudes sociales ni cómo se están implementando esas leyes, sino si esas leyes existen o no. Como digo, en estos países hay muchas normas que prohíben la discriminación por motivos más allá de la orientación sexual y la identidad de género, que es como lo más básico, sino también protegen a las personas intersex, prohibiendo la discriminación por características sexuales. Entonces, por eso tienen unas puntuaciones más altas. Y como digo, es curioso que presente sean esos estados los que tienen dentro del centro y este de Europa, unas puntuaciones más altas, ¿no? En algunos casos, como Montenegro, equiparable a la de los países occidentales. Vale, perfecto. En primer lugar, Bertus, gracias por compartir el mapa por el chat, porque es posible que no se vea, que no se pueda apreciar todos los países, que la imagen sea un poco pequeña. Volviendo un momento al tema del homonacionalismo, tú argumentas, corrígeme si me equivoco, que en determinados regímenes se está construyendo una identidad nacional a partir de los roles de familia. A mí me gustaría preguntar, ¿hasta qué punto crees que aquí la influencia rusa ha tenido bastante que ver en que determinados gobiernos hayan empezado esta deriva? Bueno, aquí es donde el homonacionalismo realmente se puede decir más de aquellos estados que sí que protegen a las personas LGTBI, pero que se utiliza esa protección a las personas LGTBI como un arma frente a otros grupos minoritarios, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, un ejemplo que yo creo que todo el mundo va a ver muy claro, cuando en España hay una agresión a una persona LGTBI, rápidamente se llenan los comentarios de las noticias de dónde era, cuál era su nacionalidad. Entonces, es una estrategia que utiliza sobre todo, aunque no solo la ultraderecha, pero también en distintos grados está en el resto del espectro político, de intentar excluir a ciertos grupos, casi siempre a las minorías musulmanas, usando como excusa los derechos de las personas LGTBI. Eso es un poco, o como dicen en los comentarios, Le Pen es el ejemplo típico de usar el feminismo y a las personas LGTBI como contra las minorías musulmanas en Francia. Eso por un lado. Y luego me preguntabas por la influencia de Rusia, ¿no? O sea, Sí, en estos estados principalmente del centro y este de Europa, lo que está ocurriendo es una estrategia más de demonización de las personas LGTBI para sustentar una agenda autoritaria, ¿no? A nadie se le escapa que Hungría y Polonia en concreto están desmontando las garantías democráticas, ¿no? Al mismo tiempo que se produce esta reacción de las personas LGTBI. ¿Y en qué entra Rusia en todo esto? Pues, en definitiva, tanto Rusia como Polonia, como Hungría, los autoritarismos del este de Europa, y cuando digo Rusia, Hungría y Polonia me refiero a sus gobiernos, por supuesto, no a sus sociedades en completo, sino a Putin, Orbán y a la administración del partido Ley y Justicia en Polonia. Como digo, están proponiendo una alternativa a las democracias liberales, ¿no? Están planteando un modelo de sociedad basado en los valores del autoritarismo. Precisamente por ese choque entre autoritarismo de Rusia y de los países del este de Europa y de las democracias liberales de Europa Occidental y a las que representa la Unión Europea, es cuando entra en juego la relación entre los valores europeos y las personas LGTBI. De forma que una forma de oponerse a las democracias liberales sería atacar los derechos de las personas LGTBI. Es un poco la idea base. Y Rusia esto lo lleva haciendo ya desde hace más de una década, cuando empezó, nunca tuvo una legislación protectora con las personas LGTBI, eso está claro, pero empezó a adoptar normas abiertamente hostiles contra las personas LGTBI, que buscaban perseguirla. En concreto, lo que se llaman las leyes antipropaganda de relaciones sexuales no tradicionales. Ese es su nombre completo. Todas estas normas que se han ido aplicando allí para ir recortando derechos a las personas LGTBI y, sobre todo, prácticamente perseguirlas, lo que buscan es reforzar esa imagen del Estado ruso y del gobierno ruso como defensor frente a esos valores desviados que vienen desde Europa Occidental, todo para poder seguir legitimando su régimen autoritario. Y bueno, entonces Hungría y Polonia pues están copiando un poco esa estrategia de utilizar la demonización de las personas LGTBI para seguir destruyendo el Estado de Derecho y las garantías de la democracia. Vale, esto ha sido muy interesante y ahora abro un turno por si tú o alguien del chat quiere añadir algo más de esta, digamos,
foto general, porque si no ya entraríamos concretamente en Hungría. Al fin y al cabo, esto es un contexto. Si, como se dice en las bodas, si alguien quiere decir algo sobre esto, que hable ahora, calle para siempre. Bueno, en los comentarios creo que mencionaban Malta, ¿no? Alguien estaba preguntando, me Sí. parece, por Malta. Mm. Sí, que creo que en el mapa no se veía. Malta tiene ahora mismo la mejor puntuación de toda Europa en el informe Rainbow Europe. Tiene un 94%, porque allí se han adoptado más normas protectoras, especialmente en relación con las personas trans e intersexuales, que en toda Europa. España está bastante bien situada y sobre todo si se consigue mejorar la legislación, si se consigue avanzar en ese anteproyecto que hay ahora mismo en el gobierno en fase consultiva de ley LGTBI trans, pues también subirá bastante en el ranking, ¿no? Vale, primero enseño este comentario de Pablo para hacer un inciso. Y ahora que he terminado el inciso, esto de Tinebalti. ¿Suiza? ¿Qué nos puedes decir? Pues tal cual lo que comenta Tinevali en el comentario. Suiza, de hecho, yo también creo que en la siguiente edición va a salir bastante mejor parada, porque ahora mismo, como veis, tiene un 39%, que para un estado que es todo el mundo ve como absolutamente progresista, ¿no? Mira, aquí se ve esta asociación que hacemos entre derechos de las personas LGTBI y valores europeos, ¿no? Pensamos que estados occidentales van a ser siempre protectores de las personas LGTBI, pero tenemos ahí Suiza, tenemos Italia y por supuesto Mónaco, o que tienen puntuaciones bastante bajas, ¿no? En el caso de Suiza va a mejorar porque han aprobado el matrimonio igualitario. No ha sido fácil, de hecho, cuando se consiguió aprobar, se presentó una solicitud de que se convocara un referéndum sobre el matrimonio igualitario y de hecho se tuvo que convocar, pero afortunadamente ganó el sí al matrimonio igualitario y ya se confirma que la verdad. Pero también recientemente aprobaron que las personas trans puedan modificar su mención registral relativa al género, o sea, sus marcadores de género en el DNI, etcétera, basándose en la autodeterminación, ¿no? Lo que se quiere hacer aquí en España. Entonces, Suiza está avanzando bastante, mientras que Italia, pues, no va a avanzar, al menos en los próximos. No, es que Italia aparece literalmente peor que Hungría. A mí eso me ha matado. Pero bueno. Claro, es Epa. por eso que decía de que al final este mapa refleja legislación, ¿no? Entonces, la legislación húngara hace 15 años, pues tuvo unos 15, 12 años, tuvo unos cuantos avances importantes. Luego se ha quedado ahí, pero en esa primera década de los 2000, un poco impulsada por la entrada de la Unión Europea, pues mejoró, pero Italia, pues no. A ver ese comentario. Vale. Tenemos aquí un comentario de Bertus. Interesante. Países que estén retrocediendo. Bueno, yo creo que ese peligro de alguna manera existe en gran parte de Europa, pero por no hablar siempre de Europa del Este, yo me centraría en un país occidental como es Reino Unido. En Reino Unido ahora mismo están, aunque ¿Tampoco Reino Unido? desde luego no se está avanzando, se está estancando. En el caso iba a haber avances en el tema del reconocimiento de las personas trans, de la identidad de las personas trans, pero esos avances se han completamente paralizado y de hecho el discurso allí respecto a las personas trans está totalmente infectado por el odio, por decirlo de alguna manera. Incluso la BBC publica barbaridades. Creo que aunque a lo mejor la puntuación no baje, la situación de las personas LGTBI allí definitivamente es peor. Luego han presentado una ley contra la terapia de conversión que básicamente permite la terapia de conversión si las hacen órdenes religiosas, con lo cual yo no sé si eso se puede llamar un retroceso, pero desde luego es una vergüenza. Entonces creo que es un ejemplo claro. Vale, vale, perfecto. Bueno, pues entonces ahora ya, si te parece, empezamos con Hungría. Luego, al final de todo, abrimos un turno de preguntas general, o sea que si alguien se ha guardado algo en el tintero, siempre lo puede rescatar. Y la primera pregunta que tengo que hacer con Hungría es, perdóname el coloquialismo, ¿cuándo se jodió lo nuestro? Porque así como Polonia sí que viene un poco como más de fábrica, porque ahí la Iglesia siempre ha tenido mucho poder y no ha habido realmente un periodo importante de avances LGTBI. Hungría me he puesto a investigar un poco y corrígeme si me equivoco, pero Budapest fue la primera ciudad del este que celebró el matrimonio homosexual, perdón, que celebró el Pride y fue el primer país del este en dar reconocimiento a las parejas LGTBI, ¿no? Y vemos que ahora, en cambio,
está ocupando las noticias por su deriva homófoba. No sé, o sea, que sea el primero no me sorprendería nada porque es verdad que fue uno de los estados que más avanzó a partir de la caída del muro de Berlín, ¿no? Y sobre todo con su entrada en la Unión Europea. La primera década de los 2000 en Hungría fue una década de mejoras. Has mencionado el reconocimiento a las parejas del mismo género. En 2009 se aprobó una ley que prácticamente equipara, no del todo, especialmente en tema de adopción, no, pero equipara en gran parte a las parejas formadas por personas del mismo género, a las uniones civiles, con el matrimonio. Eso es un avance bastante grande y más en ese contexto. Luego también consiguió que durante unos años el orgullo de Budapest no tuviera incidentes violentos, que eso no es algo que se pueda dar por hecho en muchas capitales europeas, pero efectivamente se jodió todo, ¿no? Como has dicho, sobre todo pues con la crisis económica, creo yo, coincidiendo con la crisis económica de finales de la primera década, ¿no? En 2007 ya empezó a haber de nuevo incidentes violentos en el orgullo, pero luego lo que lo marcó todo, el punto clave, es la vuelta al poder del Fidesz, ¿no? La victoria de Orbán, que si no recuerdo mal fue en 2009, 2010, ahora no recuerdo. A partir de allí ya fue la caída en picado, no en picado, pero sí durante toda la última década, donde desde esa victoria hasta ahora han ido deteriorando todas las protecciones y aprobando una ley detrás de otra contra las personas LGTBI. Aunque ahora es cuando se está hablando de ello, pero es un proceso que lleva ya una década en marcha. Sí, bueno, no olvidemos que Orbán al principio llega al poder como con la imagen de un reformista moderado de la época postcomunista y realmente al final ha acabado con una deriva diciendo todo lo contrario. Si no recuerdo mal, se ha hecho una reforma constitucional para blindar que el padre es el varón y la madre es la mujer. Se han hecho unas cuantas, como digo, empezó ya en nada más llegar al poder porque aprovecha, o sea, porque Orbán estuvo en el poder, como tú has dicho, después de con el fin del comunismo, ¿no? Pero sí que luego perdió el poder y volvió. Y cuando volvió, lo hizo aprovechándose de la crisis económica, lo hizo con una agenda no tan reformista y mucho más, al menos a lo mejor, igual no se presentó como tal, pero desde luego la constitución que se aprobó me vale la fecha otra vez, 2010 creo que fue, o en 2011, ya intuía por dónde iban a ir los tiros. Ya hablaba ahí de que la familia es la unidad básica de la nación, o algo así, que nos encontramos en un estado de decadencia moral y ya incluía algunos términos que desde luego sonaban raros. Pero luego en 2011 se aprobó una reforma de la Constitución para sortear al Tribunal Constitucional en la que además de cargarse la independencia del Tribunal Constitucional o empezar a cargársela, aprobaban que el matrimonio solo podía ser entre hombre y mujer. Eso ya fue una de las primeras reformas que tú dirás, bueno, en un país que no está permitido el matrimonio, ¿qué más da que la Constitución diga que el matrimonio es solo entre hombre y mujer? Normalmente se utiliza casi como una vacuna para evitar que lleguen los derechos de las personas LGTBI al Estado, ¿no? Una forma de inmunizarse frente a esos avances, la AstraZeneca de los autoritarios, si lo queréis llamar así. Pero luego es verdad que después de varias reformas, el año pasado se incluyó otra nueva, que fue como ya directamente a calzón quitado, ¿no? Hablando mal y pronto, porque además de decir que la familia es la formada por un hombre y una mujer y su descendencia, también decía cosas como que las personas menores de edad solo tienen derecho a ser identificadas por su sexo asignado al nacer. Que esa retórica lo que oculta es decir que las personas trans menores de edad no existen, que las personas trans menores de edad no tienen derecho a que se reconozca su identidad de género. Bueno, en Hungría ahora mismo nadie tiene derecho a que se reconozca su identidad de género porque aprovechando la pandemia de COVID, Orbán decidió prohibir la rectificación, ¿no?, de los documentos de las personas trans, pero en la Constitución lo menciona expresamente para las personas menores de edad. Y además también dice que las personas menores tienen derecho a una educación, ¿cómo era?, basada en los valores constitucionales y nacionales de Hungría. Es decir, que por supuesto defienda que solamente puede existir la familia heterosexual formada por hombre y mujer cis y que no existen las personas trans, básicamente. Es decir, va totalmente contra la diversidad, la educación en diversidad. Eso es un poco esa reforma que se adoptó el año pasado, a la que tú hacías referencia, de la Constitución, que ya es una declaración de guerra absoluta contra las personas LGTBI.
Vale, vale. Y así, una breve curiosidad. Fue uno de los impulsores, ¿no? El que le pillaron en una orgía que hay en Bruselas en mitad de la pandemia. Bueno, desde luego sí, a ver, creo por lo que sé, no he indagado mucho en la vida de ese hombre, pero sí que es un político bastante, que tiene un discurso bastante homófobo, pero realmente es que tanto en Hungría como en Polonia el discurso de odio contra las personas LGTBI es el pan nuestro de cada día, ¿no? Allí es, o sea, bueno, el mío no, pero de las comunidades LGTBI de Polonia. Entonces, no me sorprende que este en concreto haya estado tan implicado en eso, pero bueno, al final son cosas que pasan, ¿no? Vale, vale. Y otra cosa que en esto, si alguien sabe, eres tú. ¿Hungría ha sido condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por discriminar a la hora de acoger refugiados a personas por su orientación sexual? Bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que yo recuerdo en relación con solicitantes de asilo LGTBI en Hungría, hay una ¿Mm? sentencia, la F, ¿Mm? el caso F de 2018, pero claro, al final el Tribunal de Justicia no, en este caso no era por una cuestión prejudicial, entonces no era tanto una condena como Vale. eh, una interpretación de la ley. En ese caso en concreto de lo que se trataba era de que Hungría estaba practicando exámenes psicológicos a las personas refugiadas que decían que eran homosexual y que las perseguían por su orientación sexual para determinar si eran homosexuales o no. Entonces el tribunal dijo que ese tipo de pruebas no estaban permitidas. Quien sí ha condenado a Hungría por su trato a personas refugiadas LGTBI ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que Vale. ahora mismo recuerdo dos casos en concreto, uno es, y muy importante los dos, uno es OM contra Hungría, en el que bueno, le condenaba a Hungría por no haber tenido en cuenta al detener e internar en régimen de detención, vamos, a una persona LGTBI, no había tenido en cuenta su vulnerabilidad, porque cuando una persona LGTBI está encerrada con otras personas, por lo general corre peligro, especialmente cuando a una solicitante de asilo se la encierra con personas que vienen de la misma sociedad de la que está huyendo. Entonces, si no se tienen en cuenta ese tipo de vulnerabilidades, pues se incumplen los derechos humanos. Y la otra fue porque Hungría no disponía de una, que España tampoco, por cierto, de un mecanismo para rectificar los documentos de identidad de las personas refugiadas trans. Que como digo, España Vale. tampoco lo tiene, pero Hungría fue condenada por este tema. Esas son, que ahora yo recuerde, condenas a Hungría por refugiadas, personas LGTBI refugiadas. Vale. Y también dijeron que no iban a Eurovisión porque se había vuelto demasiado gay o algo así. Sí, de hecho no van, hace un par de No años que no van. participan. Eso es un tema súper interesante y hay gente que lo estudia a nivel académico mucho, la vinculación de Eurovisión con la construcción de Europa y con el colectivo LGTBI. Entonces, como es una intersección perfecta de la geopolítica queer de la que hablaba. De hecho, Hungría dejó de participar hace poco, Turquía lleva también unos cuantos años sin participar, Rusia creo que ha formado su propio festival, aunque también sigue participando en Eurovisión, y Turquía también formó su propio festival con estados y comunidades túrquicas de Europa y Asia. Entonces, como sí que ahí está ese punto de vinculación entre personas LGTBI y valores europeos que hace que Eurovisión chirríe mucho en ciertos movimientos y estados. Sobre todo a partir de la victoria de Conchita Wurst, que no sé si la recuerdo. Eso es algo Vale, muy, vale. muy relevante en eso. Vale, yo en el siguiente punto ya quería pasar a la ley Bestia, que es la de este año, que es por la que directamente se les ha invitado, incluso seguro que queréis estar en la Europea. Pero antes, o sea, antes de entrar en la ley de este año, ¿crees que hay algún otro evento que debamos resaltar? Pues sí, mira, en los Así comentarios históricamente. han mencionado la ley Stop Soros, porque es que realmente ha habido, a ver, por lo que ha sido noticia Hungría en relación con, a lo largo de esta década ha sido siempre en relación con las leyes que han adoptado contra personas refugiadas y migrantes. Durante la crisis del sistema europeo común de asilo del 2015-2016, Hungría se convirtió en primera línea de todos los flujos migratorios que atravesaban los Balcanes viniendo desde Grecia y Turquía. Y entonces pues, se cometieron numerosas vulneraciones de sus derechos, se construyó un muro y se adoptaron leyes que se vendían, en el caso de las Stop Soros,
como una forma de contrarrestar, bueno, Soros, el magnate este filántropo de tantas causas que en los discursos de ultraderecha se vincula siempre con esas amenazas externas, ¿no? Y se vincula con las personas LGTBI, con las personas refugiadas, con la comunidad judía, etcétera, ¿no? Pues ese tipo de leyes que, aunque se vendían como para contrarrestar la migración y a las asociaciones que ayudan a las personas migrantes, también se han utilizado contra las personas LGTBI. Son leyes que han limitado mucho la actividad de las ONG LGTBI, las someten a auditorías sumarísimas que en cuestión de 48 horas deben presentar una cantidad de datos brutales y si no, suspenden sus actividades, las consideran agentes extranjeros, una medida que también aplica Rusia, por cierto, contra organizaciones LGTBI. Hace un par de días a la principal organización LGTBI de Rusia fue declarada agente extranjero. Pues lo mismo ocurre en Hungría y eso implica eso, pues muchas dificultades para actuar, para financiarse, porque precisamente en estos países una cosa que ocurre es que las ONGs LGTBI no acceden a subvenciones, por lo tanto toda su financiación viene de donantes privados o principalmente de instituciones y estados extranjeros que apoyan al activismo LGTBI porque si no, no podrían actuar. Entonces estas son algunas de las leyes, como digo, en Hungría ha sido más bien como un goteo, pero no gotado, ha sido un goteo bastante gordo a lo largo de estos años que ha pasado bastante desapercibido, pero que ha explotado en lo que te he dicho, la ley de este año. Vale, vale. Bueno, vamos a entrar en la ley de este año, cuyo nombre oficial, si mal no lo recuerdo, es Ley de Medidas Más Duras contra los Pedófilos y para la Protección de los Niños. Bueno, ¿en qué consiste? Realmente tiene como objetivo eso y... Bueno, esta ley, como ocurre con todo lo que son la reacción contra las personas LGTBI, rara vez alguien inventa nada. Al final, esta ley forma parte de una tendencia global dirigida a limitar la libertad de expresión de las personas LGTBI y la presencia de las personas de la diversidad sexual y de género en la educación. Esta ley, que como tú has dicho el título, claramente hace referencia a la pedofilia y la protección de los niños, de entrada ya desde el título incide en el discurso de odio más habitual contra las personas LGTBI, que es asociarnos, que es tratarnos como un peligro para la infancia, sobre todo. ¿Qué hay más aterrador que un peligro para la infancia, ¿no? En el mundo? Entonces, esta retórica de proteger a los niños, ¿no? En Los Simpsons está el meme de es que nadie piensa en los niños, pues ese es tal cual el razonamiento que hay detrás de ese título. Y claro, lo que hace la ley bajo esta rúbrica de luchar contra la pedofilia es prohibir que se hable en la educación, en horario infantil, en televisión, en publicidad, que se hable de cualquier contenido. Creo que menciona expresamente homosexualidad, las tres palabras que homosexualidad, cambio de género y otro no recuerdo, pero en definitiva se refiere a eso, y parejas de matrimonio igualitario, creo que era. En definitiva, que se hable de diversidad sexual y de género en esos ámbitos, que pueda llegar de alguna forma a las personas menores de edad. Una vez más, esto está calcado de las leyes antipropaganda de relaciones sexuales no tradicionales de Rusia, aunque es verdad que Hungría va un paso más allá mencionando a las personas trans, ¿no? Y al mismo tiempo esto es algo que ocurre de distintas formas en todo el mundo. Lo vemos aquí en España cuando Vox propone el PIN parental, estamos viendo en Estados Unidos que un montón de distritos escolares, municipios y estados, por supuesto, conservadores y en manos de republicanos, están prohibiendo libros con contenido LGTBI. Lo vemos en aquellos países, en Hungría, por ejemplo, también desde hace tiempo está prohibido enseñar estudios de género. Es un constante atacar la libertad de expresión porque aquello que no se expresa no se piensa y aquello que no se piensa no existe. Lo que quieren es que no existamos en definitiva. Y por eso están atacando nuestra libertad de expresión en todos estos países. Vale, he llegado a leer, esto claramente es leyenda urbana o no, igual no lo sabes, que se prohíbe enseñar Harry Potter a los niños por considerarse propaganda homosexual. Bueno, la verdad es que a saber hasta dónde... O sea, estas leyes se pueden utilizar para prohibir lo que quieras. Desde luego, lo que sé que se ha usado para prohibir un libro que era un cuento para enseñar a las personas menores de edad lo que es una pareja del mismo género, una familia formada por una pareja del mismo género, pero también se ha utilizado incluso para registrar la casa de una activista y política, eso fue hace muy poco,
por haber puesto corazones con arcoíris en unos carteles. O sea, simplemente que obviamente en apoyo a las personas LGTBI. Cualquier forma de apoyo a las personas LGTBI es susceptible de ser censurada, en definitiva, por estas leyes. Bueno, Harry Potter, si se quiere entender que Harry Potter difunde la homosexualidad de alguna forma, bueno, sí, supone que Dumbledore es gay, ¿no? Era gay, sí, pero lo dijo J.K. Rowling a posteriori. Es una heroína LGTBI precisamente, entonces qué irónico que los suyos le estén censurando su libro, ¿no? Pero hay muchísimas obras que claramente acabarían cayendo en esto, y películas y Billy música. Elliot acaba de decir tiene vale. Billy Elliot, por supuesto, cualquier cosa que se quiera prohibir. Ahora mismo en otros países, en Egipto y en Kuwait, se ha prohibido Eternals, porque hay una relación, Sí. eso parece ser, ¿no? Homosexual, yo no la he visto, Sí, ¿no? Pero, sí. Yo sí, hay una, pero es que sale 5 minutos, en fin. pues, con eso ya, incluso creo que hay una película de Disney, no recuerdo cuál, en el que aparecía de fondo una pareja, no sé si abrazados o qué, y también sirvió para que en China la censuraran, porque en China también hay muchas medidas de este tipo contra la libertad de expresión de las personas LGTBI. Es una tendencia global. Vale. Y vale, tenemos esta ley y la pregunta es, ¿qué se ha hecho contra ella? O sea, hubo un tensísimo Consejo Europeo que llegó después de un documento firmado por 17 Estados miembros que exigía a Hungría retirar esta ley, pero después, bueno, en ese Consejo Europeo las intervenciones más contundentes fueron Países Bajos y Luxemburgo, y si no recuerdo mal, Rutte incluso les dijo, es que no podéis seguir en la Unión Europea mientras esté lista esta ley, pero más allá de la retórica, más allá del momento tenso del Consejo Europeo, ¿ha habido realmente alguna medida adoptada por la Unión Europea? Bueno, en concreto contra la ley esta, se ha iniciado ya los primeros pasos para un procedimiento de infracción, porque se ha enviado la carta de que dice el Tratado de la Unión Europea. Pero luego, claro, como digo, esto hay que enmarcarlo en todo un proceso de demonización de las personas LGTBI, de deterioro de la protección de las personas LGTBI. Entonces, ya en 2018 el Parlamento Europeo inició un procedimiento en virtud del artículo 7 contra Hungría, que hablaba entre los elementos que preocupaban al Parlamento Europeo, la protección a las minorías y el derecho a la igualdad de trato, que claramente hay. Entonces, ese Consejo Europeo, si no recuerdo mal, era aquel en el que se retomaban de alguna forma ¿qué era eso? No recuerdo muy bien. Se retomaba la evaluación del artículo 7. O eso fue en el Consejo, no me acuerdo. Bueno, fue en esa misma fecha, todo coincidió. Este artículo 7 estuvo paralizado durante el último año por el COVID, y porque Hungría había presentado un recurso contra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no se le dio la razón, pero se retoman. Entonces, en esa evaluación, esas preguntas que se le hacía a Hungría, se tensó mucho la situación, por supuesto, porque claramente no tenía mucho con lo que defenderse. Y lo que comentas de Rutte, efectivamente le dijo que no podían seguir en la Unión Europea si no respetaban esos valores mínimos, lo cual a mí me resulta curioso, porque no creo que Países Bajos y otros países europeos occidentales respeten los valores europeos en relación con, por ejemplo, las personas migrantes. Pero claro, yo es que el caso este de Rutte lo veo otro ejemplo claro de homonacionalismo. Está diciéndole a Hungría, que en definitiva es esta oposición siempre oeste civilizado frente al este barbárico, le está diciendo a Hungría que o respeta los valores europeos o se tienen que ir de la Unión Europea. Y dice, primero, los países occidentales no siempre respetan los valores europeos, y segundo, si echas a Hungría de la Unión Europea, ya el colectivo LGTBI de Hungría puede darse por totalmente abandonado. Entonces, me parece que no sé, no creo que ese sea en absoluto el camino que debe seguirse, ¿no? Vale. Antes de la siguiente pregunta, un breve inciso de Tinevali, que Malta, en el documento eso de los 17 para meter presión sobre Hungría, no participó. Supongo que no sabrás el motivo. Yo estuve traqueando haciendo un seguimiento de quiénes participaban en esos documentos, y creo recordar que en Malta no estaba, es cierto, y realmente nunca conseguí saber el motivo. No creo que sea por una falta de convicción, porque Malta tiene una legislación muy favorable, pero no lo sé, la verdad. No tengo una respuesta. Es algo que me he preguntado yo mismo, vaya.
Vale. Y si mal no recuerdo, ahora mismo en Hungría hay convocado un referéndum, ¿no? Ujú. Sí, un referéndum sobre los contenidos de esta ley. De hecho, no recuerdo exactamente las 4 preguntas, pero en definitiva hacían referencia a si había que prohibir la promoción de la pornografía entre menores o algo así. Y una de ellas en concreto, una de esas 4 preguntas, ha sido declarada inconstitucional por la curia de Hungría. Pero no porque, o sea, era la pregunta relativa a si se debía permitir que las personas menores de edad se sometieran a tratamientos médicos y cirugías para modificar su sexo, decía. De nuevo, un discurso que recuerda muchísimo no solo al de la derecha, de la ultraderecha en España, sino también a ciertas figuras de la izquierda, ¿no? Aquí en España, pero bueno, inciso. Y esa pregunta se declaró inconstitucional porque se entendió que, dado que la Constitución ya mencionaba el sexo asignado al nacer de las personas menores de edad, esa es una cuestión que debía regularse siempre a través de una reforma constitucional y no de un referéndum, es decir, por un tema puramente procedimental. Pero el referéndum no sé si se ha establecido una fecha exacta, pero era para principios del año que viene. Vale, principios del año que viene. O sea, ya. Y, a ver, hablando de Hungría, ¿alguien quiere decir algo más? Si no, pasaríamos quizás a Polonia. ¿No? Bueno, en ese caso yo lo siento mucho, pero a, Pol- antes de pasar a Polonia, Ay, tengo ay. que compartir esto. Hola, dictador. Así saludó el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a su llegada a la cumbre del Partenariado Oriental celebrada en Riga, Letonia. Juncker, visiblemente de buen humor, acogió al resto de participantes. Bueno, era básicamente para recordar que algunos a este ya le vieron venir desde hace tiempo mientras otros miraban hacia otro lado. También en su familia política. Le vio venir, pero hizo poco, ¿no? No, él realmente movió para que le expulsaran del Partido Popular Europeo, pero le bloquearon otros. Los 7 contra Hungría lo tuvo que activar el Parlamento Europeo y luego con Juncker no hubo apenas avances en temas de protección a las minorías en Hungría. Es decir, de la estrategia LGTBI de la Unión Europea que mencionaba antes ha sido posible con la administración de von der Leyen y con Elena Dali de comisaria de igualdad y Vera Jourova de justicia de interior, no recuerdo. En definitiva, con Juncker no se consiguió sacar nada de eso ni tuvo ningún tipo de compromiso. Entonces, una pullita a Juncker simplemente porque no me la puedo Vale, decir. vale, vale. Sabes, Pero sí. sabes mucho más que yo, sabes mucho más que yo. No, O sea que, bueno, pasamos a Polonia. Después, evidentemente, una vez que hemos acabado Polonia, si alguien quiere decir algo de Hungría o de todo lo que ha habido antes, es perfectamente libre. Pero hablando de Polonia, así como hemos dicho que Hungría ha sido más una deriva, porque hace unos cuantos años no era tan esperable. Polonia sí que viene como más de fábrica, ¿no? Así que si miras algunas encuestas te sale como el país más homófobo de Europa. En cuanto estaba mirando ejemplos de Hungría, de leyes homófobas, todas o casi todas me salían de los últimos años. En cambio, de Polonia tengo, es que desde básicamente 2005 o antes. Y me gustaría que me intentaras explicar por qué viene a ser eso y sobre todo, que nadie se ofenda, qué papel ha tenido la fuerte presencia de la Iglesia Católica en la sociedad. bueno, a mí habla, eso que he dicho que no comparto mucho y no lo sé, es que Polonia viene así de fábrica, ¿no? Yo creo que al final ningún país europeo puede presumir de tener una larga historia de proteger a las personas LGTBI o de no ser abiertamente hostil a las personas LGTBI. O sea, antes decía que hasta los 80, que en los 80 se inició a nivel europeo la protección a las personas LGTBI como derechos humanos, ¿no? Pero es que se hizo porque el Reino Unido seguía castigando la homosexualidad. Es decir, considerándola un delito y porque era un caso en el que en Irlanda del Norte a un hombre se le practicó un registro en su casa buscando drogas, se encontraron fotografías en las que se veía que con otros hombres y se le detuvo por eso. O sea, es algo muy reciente. Estoy seguro que hay gente que me está escuchando que había nacido ya entonces. Y así hay un montón de... O sea, la protección en Europa Occidental a las personas LGTBI es muy reciente, así que realmente
no es tanto que Polonia venga de fábrica así, sino que todas las sociedades europeas vienen así en algún momento han venido así de fábrica, ¿no? Pero es cierto que mientras otros estados han conseguido evolucionar más, la legislación en Polonia no lo hizo realmente nunca. La Iglesia Católica, pues sí, seguro que tiene un impacto, o sea, nada positivo en eso. No lo suele, la conferencia episcopal en Polonia, potentísima, el IR de María tiene una difusión enorme y difunde constantemente discursos de odio, y eso es algo que ocurría antes de entrar en la Unión Europea y después. O sea, la entrada en la Unión Europea de Polonia no supuso una mejora para las personas LGTBI en general, no, pero aún así se ha empeorado, que es lo extraño, la verdad. Extraño, Sí, bueno, si no recuerdo mal, ya en 2005 Polonia prohíbe la marcha del orgullo LGTBI, después fueron condenados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en 2007 aprobaron una ley para prohibir hablar de la homosexualidad en centros educativos, ¿no? O sea, algo un poco parecido a lo que ha hecho Orbán, ya en 2007. Bueno, lo del orgullo sí fue el alcalde de Varsovia, entonces prohibió la marcha del orgullo y fue condenado un par de años después por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo de la ley para prohibir la homosexualidad en centros educativos realmente no se aprobó. En 2007 había entonces un gobierno de coalición en Polonia, formado por Ley y Justicia y otros dos partidos, que no recuerdo uno de ellos, pero el otro era el Partido de las Familias, la Liga de las Familias Polacas, creo que. Todo partido que mencione la familia en su nombre, lo siento mucho, pero rara vez va a ser un partido progre. Entonces, en este caso, obviamente no lo era, y el ministro de Educación era precisamente de ese partido. Entonces, él anunció que iba a aprobar una ley en ese sentido, ¿no? Que efectivamente similar a la que luego se aprobaría años después en Hungría y las que se estaban ya gestando en Rusia. Pero no llegó a aprobarse. De hecho, creo que pocos meses después ese partido salió del gobierno y ese mismo año cambió el poder en Polonia. El Ley y Justicia perdió el gobierno y entró el partido de Donald Tusk, ¿no? En la plataforma cívica. Entonces, no llegó a aprobarse nunca, pero sí que estuvo allí. De hecho, leí un informe de la, no sé si era de la Comisaria Europea de Derechos Humanos o de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, no recuerdo muy bien, de esos años en Polonia, los que, bueno, se dice que, por supuesto, el discurso de odio extendidísimo hasta unos niveles de que no había problema en que se llamara desviados a los homosexuales por parte de miembros del gobierno en medios de comunicación, pero que también sobre este tema en concreto, sobre esta ley, la comisión que habló con el gobierno le comentaba que si se había planteado educar en diversidad, y le decían que no, que lo que estaban pensando era educar en los colegios sobre que la homosexualidad es una desviación. Estaban en ese punto de normalización del discurso de odio, ¿no? Entonces, pues no se llegó a aprobar, pero podría haber salido perfectamente. Vale, pues no se llegó a aprobar. Y luego, pero a pesar de que en Polonia haya sido más progresivo que en Hungría, ¿tú en qué momento crees que empieza la deriva esta que ha acabado con municipios polacos declarándose directamente zonas libres LGTBI? Bueno, de hecho yo diría que es al revés, que en Polonia, o sea, en Hungría ha sido progresivo a partir de eso, de 2010, de la Constitución, pero en Polonia como que se mantuvo ese statu quo de mala situación. Es cierto que cuando llegó Plataforma Cívica al gobierno se intentaron muchísimas, creo que fue entre 2007 y 2015, igual me bailan las fechas, se intentaron aprobar mucha normativa protectora de las personas LGTBI, pero todo acababa en el Parlamento siendo bloqueado. Y de hecho, incluso en esos años, en el Parlamento polaco hubo por primera vez un diputado abiertamente gay, que hoy es eurodiputado de Lewica, creo, de Lewica, ahora no recuerdo su nombre, y también una diputada abiertamente trans. O sea, cosas que por eso es importante decir esto, de que no es que vengan así de fábrica, hay muchas personas en Polonia que son pro LGTBI, hay muchas personas LGTBI en Polonia que están haciendo todo lo que pueden, pero tienen ese gobierno. Sí que es verdad que luego con la vuelta al poder de la injusticia en 2015, pues otra vez el discurso de odio volvió que nunca había parado, volvió a normalizarse en el gobierno, se paralizaron todos los procedimientos que había para aprobar nuevas protecciones a las personas LGTBI y
La pregunta era en cualquier momento cambia todo. Sí, ¿en qué momento empieza a hacerse más bestia todavía? Más bestia todavía fue cuando ya estaba Ley y Justicia en el poder, fue en 2000... ¿15? ¿Qué? ¿2015? No, en 2015 es cuando cambió el gobierno, Vale. pero la explosión, digamos, de la LGTBI-fobia fue más recientemente. Fue en 2018-2019 el alcalde de Varsovia, que era también del partido de Donald Tusk, que hay que decirlo, son del Partido de los Populares, del Partido Popular Europeo, firmó una declaración, una carta que era, bueno, le han llamado la Declaración LGTBI de Varsovia, pero en realidad era un compromiso bastante bueno y con cosas bastante básicas, bastante esenciales, mejor dicho, de cómo el Ayuntamiento de Varsovia iba a proteger a las personas LGTBI. Por ejemplo, creando refugios para las personas LGTBI que se quedaran en la calle porque las echaban su familia, o medidas así para proteger lo más fundamental. Sin embargo, eso fue visto por toda la oposición, de la injusticia, quiero decir, y por todo el resto por todo el arco conservador de la sociedad polaca, que es bastante grande, como una afrenta enorme y como una entrada en Polonia de la ideología LGTBI, que es la manera que tienen de llamarnos a las personas LGTBI. Por eso de vernos como una amenaza externa, no son personas LGTBI, no son gente que venga de Polonia, sino que son ideas que vienen de fuera. Entonces, como reacción a esa declaración que había firmado Varsovia, una multitud de municipios, de condados y de voivodatos, que serían las regiones polacas, empezaron a suscribir declaraciones opuestas, declaraciones que eran de dos tipos. O bien decían que estaban contra la ideología LGTBI, o bien eran un poco más civilinas y decían que eran declaraciones por la familia. De nuevo, eso de que si declaran a la familia no es progre, pues en este caso de manera muy, muy, muy reforzada. Y eran declaraciones que en definitiva lo que hacían era crear un contexto muy hostil en esos territorios para las personas LGTBI. Entonces, ahí fue cuando hubo una verdadera, como si fueran setas saliendo por todas partes ese tipo de declaraciones. Y ese es el momento, yo creo, el punto de inflexión fuerte en Polonia. Te he puesto aquí el mapa. ¿Te lo quieres explicar? Sí, ese lo comento. Sí. Mira, este mapa, ahora mismo el que vemos aquí, este mapa lo elabora un proyecto de activista que hay en Polonia que se llama el Atlas del Odio, en el que van cartografiando todas las zonas que se han declarado, todas las administraciones locales que se han declarado como zonas libres de LGTBI. O zonas libres de ideología LGTBI o zonas por la familia, en definitiva, que han suscrito este tipo de declaraciones. En el mapa, que bueno, lo decía en ese hilo de Twitter, no está adaptado a las personas con daltonismo, pero bueno, lo que se ve en rojo son todas las zonas que han suscrito y que tienen en vigor ese tipo de declaraciones. En verde vemos las que han votado en contra o no la han llegado a adoptar o la han retirado, y en amarillo las que en ese momento tenían un procedimiento para hacerlo. Entonces, el mapa que vemos aquí ahora mismo corresponde a septiembre de 2020, que es cuando yo hice esta captura porque hice un artículo para Queerídico sobre este tema, que está también en ese hilo enlazado. Entonces, vemos que en ese momento ocupaban en la zona libre del LGTBI un tercio prácticamente, o casi un tercio de toda Polonia. Había un tercio de Polonia en el que las personas LGTBI se sentían claramente excluidas, bueno, no se sentían, estaban siendo abiertamente señaladas, estigmatizadas y excluidas, y eso es lo que se ve ahí. Entonces, si quieres pasar al otro mapa. ¿Hola? Vale, perfecto. Perdón, se ha cortado un segundo. Continúa. No, bueno, que si querías darle al siguiente mapa. Sí, al siguiente. Perfecto. Perdona, se me ha cortado y ya está aquí. Este tweet yo lo puse porque creo que ejemplifica muy bien lo que está ocurriendo ahora en Polonia. Es que este es el mapa a noviembre de 2021, es decir, actualmente. Una gran parte del territorio, principalmente lo que corresponde a varios voivodatos, a varias regiones polacas, ha revocado esas declaraciones, en gran parte y de manera explícita por la presión que la Unión Europea y Noruega también, desde fuera de la Unión Europea, están aplicando mediante la técnica de cerrar el grifo. Básicamente están retirando o amenazando con retirar subvenciones a todos esos municipios, condados y
y regiones si no dejan de suscribir esa declaración. Entonces, el tuit lo que quería era ejemplificar eso, esa diferencia que hay en los últimos años, pero al mismo tiempo que se ve que sigue habiendo una parte importante de la población polaca viviendo en esas zonas. Vale, perfecto. Entonces, este caso debemos decir que estamos ante un ejemplo de reacción exitosa de la Unión Europea, ¿no? Porque vemos que se ha reducido, voy a poner otra vez el mapa anterior, que se ha reducido significativamente. Sí, a ver, tiene su truco, y es que, como digo, quienes han revocado esas declaraciones son principalmente regiones. Cada región ocupa un trozo grande de Polonia. Entonces, por eso, al dejar de aplicarlas, se han desaparecido. Pero en cualquier caso, son gestos muy importantes. Ahora, y además sí que también hay municipios que están revocándolo. Sí que es un ejemplo de que esta presión está funcionando, al menos en eso. Al mismo tiempo, Polonia está ahora a punto de aprobar una ley que en la práctica va a prohibir todo tipo de asambleas y de reuniones enfocadas en el LGTBI, que probablemente se utiliza para prohibir el orgullo. Así que realmente el tuit al final tiene una intención de visibilizar que con la zona libre del LGTBI podría estar funcionando, pero todavía queda muchísimo que hacer, por supuesto. Vale. Ahora te voy a pedir que desarrolles un poco esto último que acabas de decir, porque he de admitir que no lo sabía, sobre esa nueva ley que puede prohibir reuniones LGTBI, pero también un poco comentar la reacción que hubo por parte no solo de la Unión Europea en sí, sino de otras ciudades europeas, ¿no? O sea que muchísimas ciudades europeas que estaban hermandadas con ciudades polacas que habían aplicado, o sea, que habían aprobado una declaración de zona libre LGTBI, pues suspendieron esa hermandad o amenazaron con suspender esa hermandad si no se iba adelante, ¿no? Claro, sí, eso fue un movimiento que yo creo que muy interesante. Ahora mismo quiero recordar que Edimburgo es una de esas ciudades que dijeron no vamos a estar hermanados con ciudades que se han declarado zona libre del LGTBI, porque en definitiva ese hermanamiento tiene también mucho dinero detrás. Al final, de hecho, la Comisión Europea suspendió varias subvenciones a 6 ciudades, creo que eran subvenciones destinadas a fomentar estos hermanamientos. Y como esas ciudades polacas se habían declarado zona libre del LGTBI, pues se les cortó la financiación. De hecho, yo, más o menos por estas fechas el año pasado, intenté mover un poco con Quirídico, y es algo que no he abandonado todavía, y que hago un movimiento ahora a revisar los hermanamientos del municipio en que cada persona vivamos, ver si está hermanada con alguna ciudad polaca y ver si esta ciudad polaca ha suscrito alguna de estas declaraciones, que en el Atlas del Odio se puede comprobar, para presionar al ayuntamiento de que tome algún tipo de medida. Yo creo que es algo que al final es un impacto muy directo en esos municipios, puede ser interesante. Sí, también es un ejemplo muy claro de cómo la diplomacia del siglo XXI cada vez está menos en manos de los estados y más en manos de otro tipo de actores, empezando por las ciudades. También hemos visto la cumbre de ciudades contra el cambio climático, sin ir más lejos. Y ahora te voy a pedir que volvamos al tema que me has sacado antes y también lo liguemos con una perspectiva más general. O sea, me has comentado que se está hablando de una ley que pudiese prohibir las reuniones LGTBI. O sea, ¿qué más está pasando más allá de estas declaraciones de zonas libres LGTBI en Polonia? Bueno, no he podido estudiar en profundidad ese proyecto, pero sí que me ha llegado eso, que se está en el Parlamento. De hecho, creo que ya ha pasado, no sé si era una comisión o una lectura o algo, ya está avanzando el procedimiento. Desconozco exactamente las particularidades, pero en definitiva el objetivo es, de nuevo, coartar la libertad de expresión y en este caso también el derecho de asamblea de las personas LGTBI. Hasta dónde va a llegar no lo sé, pero también, de nuevo, forma parte de una tendencia que ocurre en otros países. En Lituania, este mismo año, la ciudad de Kaunas intentó prohibir la manifestación del orgullo. En Rusia, por supuesto, las leyes antipropaganda se utilizan para prohibir cualquier manifestación. Y en Turquía, de hecho, ahora mismo hay personas que están ahí, creo que eran 8 personas, están siendo juzgadas por participar en el orgullo LGTBI de Estambul. Es todo forma parte de tendencias y corrientes globales que estamos viendo que se están utilizando contra las personas LGTBI. Entonces veremos en qué queda, pero no tengo esperanzas de que
que muera antes de aprobarse. Vale, pues habrá que estar atentos. Luego también, un breve inciso, así a ver si podemos abrir, aunque sea una ventanita de esperanza. En Hungría hay elecciones el año que viene, Polonia creo que faltan un par de años. La alternativa que hay, digamos, a estos regímenes, al de Orbán o al polaco, es un poco más de lo mismo, pero camuflado, o realmente hay un cambio, porque me ha llamado la atención que todo esto de alternativas LGTBI empezase porque el partido de Tusk del Partido Popular Europeo promoviese una declaración pro derechos LGTBI en la capital del país, y también no sé hasta qué punto nos puede inquietar que el hecho de que Oposición Unida, que sea el partido que representa contra Orbán, también tenga entre sus filas un partido que es abiertamente de extrema derecha. Sí, el Jobbik, ¿no? Sí. Yo creo que lo has dicho tú, o sea, en Polonia, teniendo en cuenta que la plataforma cívica sería el principal líder o sea, de toda esta oposición a Orbán, y es un partido que se ha declarado, o sea, que ha actuado en favor no solo de las personas LGTBI, sino en general del europeísmo y realmente plantea una alternativa de verdad a Orbán. A mí sí que me resulta esperanzador que puedan llegar a ganar unas elecciones. En Hungría soy mucho más escéptico porque el Jobbik es cierto que ya no es el partido nazi, prácticamente, el partido Sí, de la derecha húngaro, porque ese puesto ha sido copado por el Fidesz, pero el Jobbik hasta hace nada defendía que se prohibieran, bueno, justo lo que ha aprobado el Orbán ahora, y recuerdo, de hecho, no sé si llegaron a votar a favor incluso de la ley antipedofilia este año, no sé, o sea, desde luego creo que fueron los únicos que no la boicotearon, la votación de esa ley, pero no sé exactamente qué llegaron a votar, no lo recuerdo. Vamos, a mí no me genera ninguna confianza y menos esperanza, pero bueno, veamos a ver si ese giro un poco, no al centro, pero sí a la derecha menos echada al monte del Jobbik puede ser una esperanza, pero yo desde luego no la tengo. En Polonia sí, algo más. Vale, perfecto. Y ahora entraríamos en el último bloque, que sería respuesta de la Unión Europea a este desafío. No solo hablar de lo que se ha hecho, sino de lo que se puede hacer. Pero antes, si alguien quiere comentar, evidentemente te incluyo a ti, Curro, por el chat algún tema que le haya llamado la atención, que quiera que desarrollemos, es el momento ahora. Yo, mientras tenga alguna pregunta, si llegara o algo, hay una cosa que creo que está bien o sea, debería remarcar respecto de la zona libre del LGTBI, porque ayer me llegó un comentario al tuit este que has puesto antes del mapa de Polonia que me sorprendió. Era, en definitiva, era una persona recordando las zonas libres de judíos durante el nazismo. Y claro, es algo que a mí me chirría, porque la diferencia entre la zona, bueno, una de las grandes diferencias entre la zona libre de LGTBI de Polonia actual y la zona libre de judíos es que la zona libre de judíos eran realmente zonas en las que se habían asesinado a todas las personas judías. En el caso, creo que es importante, sin restarle importancia a las zonas libres de la LGTBI de Polonia, saber lo que son. Las zonas libres de la LGTBI de Polonia, lo que son, como decían, son unas declaraciones y, por tanto, entran en lo que hablamos del discurso de odio, un discurso de odio extremo y totalmente apoyado por el gobierno, pero no es que realmente se haya intentado dejar esas zonas libres de LGTBI. Sí que es cierto que ha empujado a muchas personas polacas a abandonar primero su zona de origen e irse a Varsovia, pero también a irse a Alemania y a otros países como bueno, prácticamente como refugiados. Pero bueno, creo que es importante recalcar eso, que las zonas LGTBI son una forma muy extrema de discurso de odio y que en la práctica es verdad que condena al ostracismo a estas personas, no pueden visibilizarse como tal porque está legitimando la violencia y la discriminación que sufren, pero por favor, sin banalizar nada, ninguna otras experiencias europeas que me parecen extremadamente, en fin, extrema ya. No hay mucho más que decir. Perfecto. Me gusta que hayas dicho esto. Si puedo añadir una pequeña cuña de lo que se decía,
mucha gente te responde a las zonas libres LGTBI diciendo que al fin y al cabo son declaraciones que no tienen ningún tipo de valor legal, que no se les echa, pero si se me permite citar a un personaje de Juego de Tronos, too often words of war become acts of war. Claro, sí, sí. Las palabras, o sea, creo que esto también es una frase de Juego de Tronos, las palabras hacen más daño que la espada. Estoy parafraseando a Arya, creo. Es así, evidentemente, el discurso de odio no quiero en ningún momento, y creo que no se debe hacer, reducir su importancia y la gravedad. Por eso he dicho que en la práctica está expulsando a gente aunque no tengan un valor jurídico. Hay gente que está yéndose de sus pueblos y de sus ciudades y de sus regiones, incluso de Polonia, huyendo de esto. Pero lo que quiero decir es que creo que la gente al escuchar el LGTBI no entiende exactamente lo que es, y creo que por sí mismo ya es lo suficientemente grave como para que lo digamos. De hecho, porque sí que hay zonas en Europa que se ha intentado que sean de verdad zonas libres de LGTBI. Estoy pensando en Chechenia. Desde hace unos años hay verdaderas purgas contra las personas, sobre todo contra hombres gays y bisexuales, de que desde el gobierno checheno se está fomentando que las familias asesinen a las personas gays y bisexuales que tengan en casa, que los vecinos denuncien, el Estado está persiguiendo, secuestrando y encerrando en campos de concentración y asesinando a hombres gays y bisexuales principalmente, aunque también a otras personas LGTBI. Y de hecho es que la Unión Europea por primera vez ha sancionado a personas por su implicación en la violencia entre LGTBI en relación a dos altos cargos del Ministerio de Interior checheno. Por tanto, ahí sí que se están intentando crear zonas libres de LGTBI de verdad. No sé si es primer ministro, presidente o gobernador o como se llama el cargo, de Chechenia, dijo hace poco que en Chechenia no hay homosexuales, que eso no existe, que eso no forma parte de los valores tradicionales chechenos y no hay. Y es que es lo que estaban intentando realmente, un genocidio en toda regla de las personas LGTBI. Entonces, por eso creo que es importante dar la gravedad que tiene a cada cosa, porque están ocurriendo cosas horrorosas en Europa y en el mundo. Joder, sí, desde luego. Y aquí tenemos un comentario de Inevali hablando al respecto sobre Powell Adamowicz, el alcalde asesinado que apoyaba al colectivo. Pues la verdad es que no estoy muy puesto en el caso, no sabría muy bien qué decirte, lo siento mucho, Tineval. Vale, bueno, si alguien tiene algún otro comentario que lo ponga y lo discutiremos. Voy a buscarlo y si me quieren mandar algo por Twitter para que me informe, encantado, de verdad que no tenía ni idea y me parece súper necesario que lo sepa. Vale. Ahora estaríamos en el último bloque, sería respuesta de la Unión Europea a este desafío, qué se ha hecho y qué se puede hacer. Y al respecto, yo voy a empezar con una pregunta muy clara. ¿Tú crees que lo que se ha hecho es efectivo o suficiente? Bueno, es que al final, a ver, igual peco de lo que decimos siempre quienes hablamos de derecho de la Unión Europea, un poco una obviedad, pero al final la Unión Europea puede llegar donde puede llegar, ¿no? Sí. Los instrumentos que tiene. Solamente, o sea, está muy limitada por lo que le dejan los tratados hacer. ¿Ha hecho todo lo que le dejan los tratados hacer o lo ha hecho bien? No sé, no tengo toda una opinión. No, desde luego no creo que haya sido suficiente y efectivo, pues tampoco. Estamos viendo algunas cosas que se están consiguiendo, pero tampoco mucho más. Y desde luego, la estrategia LGTBI de la Unión Europea tiene un año y hasta entonces se había hecho más bien poco. Entonces, creo que aún es pronto para valorar si se está haciendo suficiente o no. Y creo que todavía quedan resortes que tocar, pero desde luego yo sí que creo que hay un cambio cualitativo desde esta estrategia y con la misión de Ursula von der Leyen, con las instituciones europeas actuales. Creo que ha habido un cambio cualitativo y bueno, veremos en qué queda, pero no, vamos a mejor, creo. Perfecto, sí, bueno, que vamos a mejor, está claro. Y luego, ¿qué te iba a comentar? ¿Tú cuál crees que debe ser un poco la vía ante ese tipo de desafíos? Ir a por lo que más duele, que es la cartera, digamos, o sea, lo que se hizo con las zonas libres LGTBI, de cómo no retiréis esto, no llegan los fondos europeos. Tirar por el artículo 7 y optar por sanciones de carácter más político, como incluso suspender el derecho a voto.
o directamente sé que no eres partidario de eso porque te lo he leído en artículos, de decir, la puerta está abierta? Bueno, yo creo que sobre las dos primeras medidas o estrategias que dice, ambas, creo que hay que ir tanto a cortar los fondos europeos que se puede hacer, bueno, ya se ha visto en las negociaciones del Fondo de Recuperación, ¿no? Pero también en relación con la condicionalidad de los fondos europeos. No sé si fue De Cruz, el belga, que dijo que había que utilizarlo contra Hungría, o sea, que había que activar el mecanismo de condicionalidad contra Hungría por la ley anti-LGTBI de este verano. Sí, creo que son formas, y bueno, y he mencionado varias a lo largo de la charla, ¿no? De las subvenciones al hermanamiento de ciudades en Polonia. Sí que creo que cerrar el grifo es una buena estrategia, no puede ser la única. También ir a por los derechos políticos, en este caso es que tanto Polonia como Hungría están siguiendo una deriva, o sea, la demonización de las personas LGTBI forma parte de una destrucción del Estado de Derecho y de las bases de la democracia liberal que requiere la activación de esa medida, pero es difícil que llegue a buen puerto porque requiere de la unanimidad y tanto Polonia como Hungría se van a cubrir la espalda. Pero creo que hay un factor o una tercera medida, y luego paso al tercer punto que me has dicho, que no se está defendiendo lo suficiente y que creo que la estrategia se menciona, pero que creo debería estar más en el centro, y es apoyar al colectivo LGTBI de Hungría y Polonia y de todos aquellos estados en los que están siendo claramente atacados. Hay que apoyar al asociacionismo en esos países, al activismo, hay que apoyar implica económicamente, por supuesto, sobre todo porque además, como decía antes, esos estados en Polonia y Hungría no reciben la financiación pública que, por ejemplo, recibirían aquí todo tipo de asociaciones con independencia de su ideología, ¿no? Y hacer este tipo o sea, dar visibilidad también al problema, hacer una presión también desde la sociedad civil, en definitiva, ¿no? Y contribuir, o sea, yo creo que siempre es pertinente sacar el ejemplo de cuando en España se despenalizó la homosexualidad. Una parte importante de lo que se hizo para conseguirlo desde la sociedad civil fue dar visibilidad a este problema fuera de España y que desde el activismo de otros países europeos llegaran numerosísimas cartas al gobierno español pidiendo que se dejara de castigar la homosexualidad, ¿no? Entonces creo que siempre el activismo europeo ha sido muy transnacional, lo decía al principio, siempre ha tenido mucha colaboración entre distintas asociaciones y la sociedad civil europea, que es tan activa y tan vibrante, debe implicarse en este tipo de actuaciones también a nivel europeo, no solo a nivel nacional. Si me permites el inciso un segundo, el mejor ejemplo de ello creo que es lo que hemos hablado antes de las ciudades hermandadas con zonas libres LGTBI, ¿no? Exacto, exacto. Y que ese tipo de medidas pues vienen también del activismo local. Ya no es siquiera el activismo nacional y transnacional, sino el local. Que cada asociación local se pregunte y se preocupe por con quién está colaborando su ayuntamiento. No ya solo en relación con Polonia, sino en general, a saber con quién está teniendo algún tipo de relación institucional nuestro ayuntamiento, que a lo mejor en origen están parando políticas verdaderamente terribles, tanto solo con las personas LGTBI, con las mujeres, con las minorías étnicas, el pueblo gitano, la comunidad judía o lo que sea. Creo que es una buena vía de presión. Y me preguntabas por lo de... La puerta está abierta. Esto está abierta, ¿no? No, estoy totalmente en contra de ese tipo de medidas, lo decía antes con Rute, porque creo que, por un lado, es un abandono absoluto. Si realmente pudiéramos hacer que dejaran o les invitáramos a ir si se fuera, sería abandonar por completo al colectivo LGTBI de esos estados, absolutamente. Y creo que si realmente nos importa esa gente, esta medida la tendríamos que tener fuera de nuestra mente. Pero además es que es claudicar absolutamente y comprar totalmente el marco de los gobiernos de Hungría y Polonia y de todo esta reacción global contra las personas LGTBI. Retomando el hilo del principio de la charla, la protección de las personas LGTBI se vincula a Europa, se vincula a la democracia liberal y, por tanto, quienes quieren destruir la democracia liberal van a atacar a las personas LGTBI, entre otro montón de medidas y de ataques a minorías.
si les decimos que como no protege a las personas LGTBI no podéis estar en la Unión Europea, estamos dándole la razón, estamos diciéndole que los valores de que la protección de las personas LGTBI es simplemente un requisito para estar en la Unión Europea, no es un valor humano, no es una obligación que tienen en virtud de los tratados internacionales, entre otras cosas. Entonces, creo que no, que tenemos que salir de ese tipo de debate y decirles, no, mire, Hungría y Polonia forman parte de la Unión Europea, han entrado voluntariamente, están obligadas por los tratados y por tanto deben cumplir con esta serie de valores. Eso por un lado. Y segundo, eso, no caer en lo que en definitiva es puro homonacionalismo, en mi opinión. Vale, perfecto. Nos explica Tinevali que antes de cada colectivo LGTBI en Hungría se empezó a hacer leyes contra la gente sin hogar, que sacaron una ley para que no pudieran dormir en la calle, bastante ilustrativo. Y ahora sí que quiero detenerme un momento sobre un tema que está en boca de todos, pero para saber realmente de qué estamos hablando cuando estamos hablando de ello. Aquí está el artículo 7, el famoso artículo 7, para ver qué podemos hacer ahora realmente en virtud de este artículo, porque yo te he leído defender en mi blog jurídico que si bien la idea de llevarlo hasta el final, que acabar suspendiendo el derecho de voto en Hungría y tal, es complicado, sí que se puede iniciar por una mayoría menos importante, un procedimiento, 4/5 de sus miembros y aprobación del Parlamento Europeo, para constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2 y exigirle explicaciones, ¿no? Sí, pero creo que ese procedimiento sería más bien que ya se ha hecho, ¿no? Aunque no lo haya hecho el Consejo, sí. En el caso de Hungría lo ha hecho ya el Parlamento Europeo, ha iniciado el artículo 7 contra Hungría y la Comisión inició el artículo 7 contra Polonia, aunque lo que pasa en el caso de la Comisión se centra mucho más en el ataque a la independencia judicial. O sea, esa parte del procedimiento ya se ha hecho en relación a estos dos estados, entonces estamos inmersos en él. No creo que se pueda iniciar distintos procedimientos del artículo 7, o no lo entiendo así, sino que ya estamos ahí dentro, entonces pues no se puede llevar a término, pero incluso porque como decía, hace falta la unanimidad para llegar al artículo número 2, ¿no? A empezar ya a tomar decisiones que acaben privando de derechos políticos a Hungría y Polonia. Como se necesita la unanimidad, siempre que se quiera tomar una decisión contra Polonia, Hungría va a votar en contra, y siempre que se quiera adoptar una decisión contra Hungría, Polonia va a votar en contra. Pero es que creo que este proceso tiene un valor, incluso aunque no llegue a una sanción, enorme, porque está obligando constantemente a Hungría y Polonia, a sus autoridades, a retratarse ante las preguntas del resto de la Unión Europea. A ningún Estado le gusta que le saquen los colores, eso es algo básico. De hecho, gran parte de la estructura de protección de los derechos humanos es lo que se llama soft law, no es obligatoria, hay muchos tratados obligatorios, pero gran parte de lo que se hace son recomendaciones. Y se consiguen avances precisamente porque a los Estados no les gusta que les regañen en público, lo odian. De hecho, si no, ¿por qué Hungría, sabiendo que el procedimiento del artículo 7 no iba a llegar a buen puerto, por qué lo recurrió ante el Tribunal de Justicia Europea para frenarlo? Porque siempre va a tener algún impacto. Entonces, todo sirve, todo ese tipo de presiones sirven y se tendrá que seguir manteniendo, pero sabiendo que bueno, no va a haber sanción de momento. En el momento que cambie, si en Polonia, por ejemplo, acabamos teniendo un gobierno más pro-europeísta, a Hungría se le acaba el chollo. Yo ahí te matizaría que hay un tercer actor implicado, que es Eslovenia, que probablemente también vetaría las acciones a Hungría. Bueno, hoy día sí es cierto. El presidente que tiene, y bueno, y además, digo, se acaba el chollo, pero luego tenemos a Rumanía y Bulgaria también con sus cosas y, en fin, pero bueno, desde luego da mucha más esperanza tener a una Polonia europeísta que una Polonia eurófoba. Sí, no, eso está totalmente claro. El caso esloveno es más... Tenemos pues, ahí un primer ministro que es un claro admirador de Orbán, de Trump y compañía, pero ahí nos está dando esta regresión en derechos, más allá de ataques constantes a la prensa, porque a diferencia del PIS o a diferencia de Fidesz, él está en minoría parlamentaria y necesita que le aprueben cosas y por tanto no puede hacer este tipo de barbaridades.
Y de hecho Claro, las encuestas que ya se están manejando dicen que habrá una mayoría para Charlie para las elecciones. O sea, claro. Eslovenia no está inmersa en un proceso similar a Polonia-Hungría, por eso no lo hemos incluido en este directo. De Pequeño hecho, detalle que quería. precisamente, tú creo que has dicho un tema que es la clave, que es que en Hungría y Polonia tienen un poder parlamentario enorme. En el caso de Hungría, de hecho, era tan grande que le permitió aprobar su propia constitución, tal y como la quería, y las reformas las hace sin necesitar un apoyo importante de la oposición. Eso por eso se habla de la backsliding democracy. No me recuerdo cómo se traduce eso, pero en general ese deterioro viene de que se están utilizando las propias herramientas democráticas para destruir la democracia desde dentro. Es la diferencia, yo creo, más grande con el autoritarismo que hemos visto históricamente. O sea, las democracias hoy mueren por las propias vías democráticas. Por eso es tan peligroso que grupos como Fidesz o Ley y Justicia consigan esa mayoría a través de medios democráticos, sí, pero no para conseguir un resultado democrático en absoluto. O por lo menos un gobierno democrático. Totalmente de acuerdo. Y si me permites soltar una mini puya antes de abrir ahí el turno de preguntas y respuestas por el chat y lo que quieras. El partido de Janša de Eslovenia sigue formando parte del Partido Popular Europeo, que así como a Fidesz se le suspendió y en Polonia la oposición a ese Partido Popular Europeo, sé que ahí están en el lado bueno, en Eslovenia no se les ha dado ningún toque porque son más pequeños y parece que no existen y a la gente no le importa. Pero bueno, y el Partido Popular Español no quería que echaran al Fidesz del Partido Popular Europeo, eso tenía que recordarlo. O sea que es cierto. Tenemos ahí una familia política, o sea, tienen ahí, porque no estamos dentro, obviamente, una familia política curiosa. Exacto. Bueno, yo aquí acaba mi guión, acaba un poco todo lo que quería comentar, pero te invito a ti, invito a todo el mundo que haya en el chat, si quiere comentar algo, por supuesto, podemos estar aquí el tiempo que haga falta. A ver. ¡Ostras, sí! Que ahora Polonia ocupa la presidencia de la Unión Europea. Eso va a ser, es que tiene WhatsApp. Ostras, sí. Pero sí. Bueno, pues creo que entonces podemos dejarlo por aquí. Oye, muchísimas gracias por todo. A quienes os hayáis incorporado tarde, por ejemplo, he visto a Arqueola que está un poco lamentándose de haberse perdido la primera parte de la charla que hemos hablado de geopolítica queer. Si todo va bien, mañana o esta misma noche está colgada en YouTube. También intentaré colgar algún corte en Twitter. Curro, hemos aprendido todos un montón, es tremendamente ilustrativo. Yo te he pasado un guión, pero luego he hecho un poco de trampas porque te he metido preguntas que no estaban en el guión, a ver cómo te manejabas. Todas impecables, o sea, te has sacado el examen con notaza, así que muchas gracias por dedicarnos 1 hora y media de tu tiempo. Ay, no, muchísimas gracias a ti, me lo paso súper bien, sí que me encanta hablar. Pues lo has hecho de fábula, o sea, que felicidades. Gracias. Nada, gracias también a quien me han estado escuchando todo este rato, que es que no he parado, la verdad siento que he hablado muchísimo. Eso iba, muchas gracias. O sea, normalmente yo Tinevali te dice que te vayas a ver Eternals. Para Eternals yo. Vamos. No, ya la he dicho esto. Iba a decir que normalmente yo los directos los hago un tema súper actual, por ejemplo, el seguimiento de la noche electoral alemana, porque si haces de un tema que da igual hacerlo hoy que hace un mes o que dará lo mismo después de un mes, de hecho hemos cambiado la fecha de este directo más de una vez, no sueles tener tanta repercusión y estoy bastante contento. Hemos sido unos 20 la mayoría de la charla y más que lo verán mañana cuando esté colgada, o sea que has tenido bastante más repercusión de lo que me esperaba. Así que muchas gracias a todos los que estáis aquí, a todos los que os habéis conectado en algún momento de la charla y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. Adiós a todos.